esta tercera mesa de nuestro último día de Hegel, de puro Hegel. Un honor para mí poder presentar al profesor Mariano de la Maza y a Ignacio Martínez. Voy a partir con el profesor de la Maza porque... y luego voy a presentar en su momento aquí a Ignacio. Bueno, el profesor de la Maza es doctor en filosofía con mención en teoría de la historia, y teología fundamental en la Ruhr-Universität de Bochum, en Alemania, bajo la dirección del profesor Otto Pell, en 1909. Es profesor titular del Instituto de Filosofía de esta casa de estudio. Fue decano en la Facultad de Filosofía entre el año 2010 y el año 2017. Realiza docencia de preposgrado sobre filosofía moderna y contemporánea, especialmente idealismo alemán y hermenéutica, y también sobre filosofía social. Ha investigado, traducido y publicado en Chile y Alemania, especialmente sobre la filosofía de Hegel, en el marco del proyecto sobre la filosofía de Hegel, así en el marco del proyecto Hipótesis, principalmente. Entre sus publicaciones destacan sus libros Noten und Bund zum Verhältnis von Logik, Geschichte und Religion in Hegels Phänomenologie des Geistes, Lógica Metafísica, Fenomenología y Fenomenología, la Fenomenología del Espíritu de Hegel, como introducción a la filosofía especulativa, Hegel y filosofía hermenéutica, y los artículos Tiempo e Historia, la Fenomenología del Espíritu, no, sí. Emilia y Valores, El sentido del reconocimiento de Hegel, la revista latinoamericana de filosofía, actualizaciones del concepto hegeliano en reconocimiento, Fenomenología del Espíritu, en un libro editado por Gabriela Mengual, Guía de Comares en Hegel, ¿verdad? Y sobre el espíritu en Hegel y Edith Stein, en la prestigiosa revista de Teología y Vida. Hegel en Lacan, Las trampas del imaginario, Función del lenguaje. Y podríamos continuar con un largo, etcétera, con el segundo trabajo del profesor de la Maza. Así que, sin más, profesor, tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación, por la asistencia. No sé si sea necesario el micrófono, yo soy hijo de cantante de ópera, tengo voz de barítono. Por si acaso lo es. Bueno, el tema de mi exposición es el Estado como formación del espíritu. El término formación, al que alude el título de mi conferencia, se refiere al concepto alemán de Bildung, que surge en la filosofía y la literatura alemana en torno a 1800, es decir, en el contexto histórico posterior a la Revolución Francesa, impregnado por el espíritu de la Ilustración y las primeras formas del romanticismo. Aunque tiene algunas semejanzas o coincidencias parciales, no se confunde con los conceptos de educación, Erziehung, ni de cultura, que tienen un origen anterior y que aluden a la actividad pedagógica y al ambiente espiritual que resulta del despliegue de las capacidades humanas en la sociedad respectivamente. Según la caracterización que ofrece Hans-Georg Gadamer, formación es un adjetivo y un proceso. Significa que algo tiene forma, o que está bien formado, pero también significa el proceso por el cual se obtiene cultura, y por último significa la tenencia de la misma. En lo que respecta a Hegel, a lo largo de su obra emplea el término formación, Bildung, con tres significados, que a su vez se escalonan en tres niveles diferentes. En primer lugar, significa el proceso de educación del individuo no cultivado, mediante el cual éste alcanza el estadio del saber más elevado y actual. En segundo lugar, significa el largo proceso histórico a través del cual la humanidad ha tomado conciencia de sí misma como un individuo universal. La formación del sujeto particular se subordina a la formación del espíritu universal, es decir, a la historia de la humanidad en su conjunto, pero en tercer lugar, se forman a su vez dentro de este proceso universal los espíritus particulares de los pueblos, los cuales se organizan en constelaciones políticas que constituyen una universalidad respecto de los individuos y de los grupos que existen en el interior de cada pueblo. Tenemos así una articulación de tres niveles formativos: la universalidad del espíritu humano, la particularidad de los pueblos políticamente organizados y la singularidad de los individuos. Habría que precisar que con el concepto de formación Hegel pone también de relieve una etapa especial del proceso histórico universal del espíritu, que corresponde al mundo moderno, en un sentido amplio que abarca desde el medioevo hasta la Revolución Francesa. En todos estos niveles, la formación presupone el carácter histórico del espíritu, que para Hegel no es un rasgo contingente, accidental, sino esencialmente constitutivo del espíritu, tan constitutivo como es la libertad.
Justamente el sentido general del movimiento histórico del espíritu no es otro que, comillas, el progreso en la conciencia de libertad y su realización en el mundo, tal como lo formula en la filosofía de la historia, en la introducción a la filosofía de la historia. Así como la historicidad y la libertad están intrínsecamente vinculados a los procesos de formación, también está el concepto de extrañamiento o enajenación, Entfremdung, que en algunos casos se identifica, en otros casos se distingue con mayor o menor grado de sutileza el concepto de exteriorización, el Äußerung. La formación del individuo no es para Hegel un proceso de apropiación privada de un contenido universal ajeno, sino por el contrario un proceso de universalización del individuo, que en un primer momento se constituye como un sujeto espiritual al enajenarse de la inmediatez de su condición natural, inmediata, y en un segundo momento se enajena a su vez de su particularidad egoísta para llegar a formar parte del todo de una comunidad política. Finalmente, todo este proceso implica el autodesarrollo del espíritu universal mediante los pueblos, que a través de las distintas formas de su organización política contribuyen al cumplimiento supremo de la libertad. Desde el punto de vista que interesa a esta presentación, nos ocuparemos sobre todo de los dos últimos aspectos que tienen una relación directa con el concepto de Estado y su constitución, que en parte se anuncian en la fenomenología del espíritu y en la filosofía real de Villena, y son retomados y profundizados en la filosofía del derecho, la enciclopedia de las ciencias filosóficas y las lecciones universitarias sobre filosofía de la historia e historia de la filosofía. Naturalmente no disponemos aquí del tiempo para ocuparnos de los detalles de esta amplia temática, por lo que nos limitaremos a subrayar algunos aspectos centrales de la misma. Esta exposición se va a dividir en tres partes. La primera se va a ocupar del modo en que Hegel presenta algunos de los aspectos centrales de su concepto de formación en la fenomenología del espíritu en relación con los antecedentes del Estado moderno. En la segunda parte se abordará el concepto de voluntad general como factor determinante en la formación del Estado. En tercer lugar, se examinará la forma en que Hegel vincula la formación del espíritu con el concepto de constitución, que no se reduce a un texto jurídico fundamental del Estado. Parto entonces por lo primero, formación y estado de la fenomenología del espíritu. En el prólogo de la fenomenología, la formación aparece como, comillas, el trabajo por salir de la inmediatez de la vida sustancial. Termina comillas, que comienza siempre, comillas, adquiriendo conocimientos acerca de principios y puntos de vista universales, para luego elevarse laboriosamente hasta el pensamiento de la cosa como tal, mensaje de Überhaupt, además de sostenerlo o refutarlo con fundamentos, captar la plenitud rica y concreta de acuerdo con sus determinaciones y saber proporcionar información apropiada y un juicio serio sobre él. Estas son citas del prólogo de la fenomenología. El proceso de formación del individuo, desde su inicial inserción en puntos de vista que le resultan naturales y familiares, hasta el punto de vista científico-filosófico, se expone en la fenomenología en configuraciones de la conciencia que representan a la vez etapas de formación recorridas por la humanidad en su proceso histórico universal. Cito, cada individuo singular pasa por los estadios de formación del espíritu universal, pero en cuanto a figuras que el espíritu ya ha dejado atrás, como estadios de un camino que ya está trillado y allanado. Primera cita. Hegel distingue en este sentido la formación moderna de la antigua. A diferencia de la edad moderna, que encuentra una formación cultural ya preparada, la edad antigua no disponía de este camino recorrido y por ello debía, comillas, purificar al individuo de modo sensible e inmediato y hacer de él una sustancia pensada y pensante. El trabajo que queda entonces a la formación moderna es, comillas, realizar efectivamente e insuflar el espíritu a lo universal mediante la superación de los pensamientos fijos y determinados. La conciencia moderna aparece en el capítulo 6 de la fenomenología del espíritu sobre el espíritu como un desarrollo ulterior al capítulo 4 sobre la autoconciencia. En este último, el capítulo 4, aparece la formación en el marco de la dialéctica entre la conciencia señorial y la conciencia servil. El temor a perder la vida que hizo al siervo someterse al otro en la lucha por el reconocimiento le hace temblar por su propia seguridad y le obliga a transformar las realidades naturales para destinarlas al consumo de su señor. Sin embargo, la renuncia a la satisfacción inmediata de sus deseos y necesidades naturales, unida a la doble conciencia de sí como una subjetividad esencialmente vulnerable, pero a la vez productiva por medio de su trabajo, le permiten emanciparse de su dependencia inicial. En el capítulo 6, esta forma premoderna de realización de la subjetividad se eleva a una forma superior en la que el yo se identifica con un nosotros. La parte B de este capítulo se ocupa de la transición del mundo cristiano medieval al mundo moderno, cuando la elevación desde la individualidad hacia la universal igualdad con los otros supera la igualdad abstracta y formal del Estado de Derecho propio del mundo romano y llega a constituir el Estado como una organización política moderna. La autoconciencia del cristiano se eleva por sobre el mundo natural y le confiere una nueva realidad espiritual. El mundo espiritual gana realidad efectiva gracias a la formación de la autoconciencia que se enajena
de su condición natural inmediata, pero a su vez este mundo espiritual hace que el sujeto individual alcance una vida superior, pues tiene poder y efectividad en la medida en que tiene formación. Hay una cita de Hegel larga, pero no la voy a citar para no perder mucho tiempo. Sujeto y mundo, o sustancia espiritual, se aportan mutuamente a realidad efectiva, y no obstante en este proceso se contraponen de diversas maneras. La conciencia aparece como escindida entre una conciencia efectivamente real, que se relaciona con el mundo de la actividad humana, y una conciencia pura que experimenta este mundo como inesencial. El mismo mundo se duplica en un mundo propio del ser humano, el mundo de la formación y de la realidad efectiva, y un mundo de la fe o del más allá. A su vez, el mundo de la formación está desgarrado por la contraposición entre el poder del Estado y el poder de la riqueza, el interés general y el interés particular. La existencia de un Estado gobernado por un monarca personal requiere una enajenación más elevada que la de la existencia natural, la cual se manifiesta en el lenguaje como término medio, que de diversas maneras, como por ejemplo el lenguaje del consejo y el lenguaje de la adulación, hacen aparecer al espíritu como una unidad autoconsciente de los individuos que se conectan entre sí. A diferencia de la conciencia vil, que ve en el monarca una atadura y una opresión, y por ello le odia, obedeciendo solo disimuladamente, siempre dispuesto a rebelarse, la conciencia noble reconoce el poder del Estado como un fin y contenido absoluto, se pone a su servicio y le obedece no solo externamente, sino también en su fuero interno. El movimiento de la formación es entonces un movimiento de enajenación en el que la conciencia noble renuncia a su naturalidad y a sus fines particulares, transformándose en una voluntad esencial, es decir, una voluntad que quiere lo universal como tal. De esta manera el Estado entra en vigor como poder universal reconocido. Sin embargo, el hecho de recibir el reconocimiento de un poder ajeno, como el del monarca, y de una cosa ajena, como la riqueza que recibe el premio de sus servicios, hace que la verdad de la conciencia y de su lenguaje sea el desgarramiento y que la formación experimente en este punto un fracaso. El lenguaje del desgarramiento es el verdadero espíritu existente del mundo de la formación cultural, en el que coexisten el indignado rechazo al interés particular que se opone al fin del Estado y la afirmación del interés particular valiéndose del Estado como un medio. Sin embargo, el proceso formativo no se detiene en esta etapa de descomposición, sino que sigue adelante con el enfrentamiento de la Ilustración, que busca realizar el ideal de la formación mediante la intelección pura en el mundo humano, enfrentado a la fe, para la cual la formación espiritual remite aún más allá, divino. Hegel expone esta lucha como un enfrentamiento de la Ilustración consigo misma, puesto que su mismo principio contradice la existencia de una alteridad absoluta frente a ella. Es contradictorio condenar a la fe como extraña a la intelección o a la razón pura, y afirmar al mismo tiempo que nada puede ser extraño a la razón. Por lo tanto, el contenido de la fe tiene que ser de alguna manera incorporado en la conciencia ilustrada. Para ello dispone la Ilustración del concepto de la utilidad, mediante el cual asume la fe al precio de su secularización o del descenso del cielo sobre la tierra. Lo útil es el término medio que conecta la realidad efectiva de la autoconciencia individual que le faltaba a la fe con la objetividad esencial que le faltaba a la pura intelección. El sujeto así formado hace ahora la experiencia de la libertad absoluta, en virtud de la cual el mundo no tiene otra realidad que la de ser expresión de la voluntad entendida como voluntad general. Esta es para Hegel la experiencia de la Revolución Francesa, en la que culmina la libertad ilustrada. En ella se disuelven los límites relacionados con intereses individuales, grupales o de clases sociales, pero al hacer desaparecer toda resistencia a la voluntad general, la revolución desemboca en el terror, en destrucción y muerte. Para que este resultado puramente negativo se invierta y adquiera un sentido positivo, la libertad de la revolución política debe ser asumida por un saber filosófico que le confiera un contenido racional con sentido ético. De este modo se hace posible que el Estado exista como organización racional de la vida de un pueblo configurado por una voluntad general que es saber y querer puros, como dice Hegel. Paso al segundo punto, formación y voluntad general. El concepto de voluntad general defendido por Hegel encuentra su primera formulación explícita en el periodo de Jena, particularmente en el esbozo de sistema de 1805-6, conocido como Filosofía Real o Filosofía Real II, que Hegel escribió al mismo tiempo que su fenomenología, pero que permaneció como fragmento sin publicar en vida. En él caracteriza la realidad del espíritu como voluntad general a partir de sus dos determinaciones fundamentales, la inteligencia y la voluntad, plenamente integradas y complementarias entre sí. Años más tarde, en la Filosofía del Derecho de 1820 y en las tres versiones de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas entre 1818 y 1930, la formación se traslada a un lugar sistemático distinto y más reducido que el que tenía en la fenomenología y en la filosofía real. La formación se aborda en los parágrafos dedicados a la sociedad civil, un concepto que en Hegel adquiere un significado que no coincide con el uso hasta entonces tradicional del término, que equivalía al de la sociedad política o del Estado.
sino a una nueva forma de organización de la actividad económica y social introducida por el capitalismo industrial. Hegel le reconoce una esfera de relativa autonomía respecto a la familia y del Estado, a la esfera de la sociedad civil, pero al mismo tiempo la considera una fase de transición necesaria para la generación del Estado como una forma de organización que supera la vinculación de individuos que, en virtud del mero arbitrio de sus voluntades particulares, deciden construir una asociación artificial en función de la satisfacción de necesidades que no podrían lograr en su estado de naturaleza inicial. En el parágrafo 187 de la filosofía del derecho, Hegel designa a los miembros de la sociedad civil como ciudadanos del Estado externo, es decir, del Estado que no ha llegado a realizarse todavía efectivamente como tal, puesto que en él la universalidad es para los individuos un medio y no un fin en sí mismo. La individualidad natural de los miembros de la sociedad civil debe elevarse por encima de las necesidades exteriores y conferirles el sello del pensamiento y de la voluntad racionales. Solo mediante un duro trabajo de formación, la voluntad subjetiva sea subjetiva y el sujeto particular de la sociedad civil está en condiciones de ser ciudadano en su sentido más propio, como ciudadano del Estado. Este concepto hegeliano de formación entra en directa colisión con la idealización rusoniana del estado de naturaleza. Si bien Hegel valora que Rousseau haya establecido la voluntad general como principio del Estado, le reprocha no haber superado realmente el punto de vista de la voluntad individual, puesto que la unificación operada por el contrato social no se basa en el pensamiento racional como factor de unificación, sino en la asociación que surge de la voluntad particular, de la opinión y del consenso arbitrario, según Hegel. En cambio, la racionalidad del Estado consiste para él en la unión, cito, en la unión entre la libertad objetiva, es decir, la voluntad general, y la libertad subjetiva, es decir, el saber individual y la voluntad que busca sus fines particulares. Al considerar al ser humano sobre todo como un ser natural, Rousseau se sitúa, según Hegel, en el nivel de la conciencia anterior al de la autoconciencia y el espíritu, con lo que se mantiene en la esclavitud y el reconocimiento fallido que caracteriza la lucha por el reconocimiento. Cito a Hegel ahora: el punto de vista de la voluntad libre con el que comienza el derecho y la ciencia del derecho está más allá de la falsa posición que considera al hombre como un ser natural y solo como concepto existente en sí, con lo que se vuelve apto para la esclavitud. Esta antigua apariencia no verdadera corresponde al espíritu que solo ha llegado al estadio de la conciencia. La dialéctica del concepto y de la conciencia, todavía solo inmediata, provoca la lucha del reconocimiento y la relación del señorío y la servidumbre. Termina la cita. En el parágrafo 433 de la enciclopedia, Hegel sostiene que la interpretación del reconocimiento como lucha asimétrica y sometimiento a un amo constituye una relación preestatal a partir de la cual debe surgir el reconocimiento simétrico entre personas iguales que es constitutiva del Estado. Esta relación preestatal corresponde en Hegel tanto a la condición natural del ser humano como al estado de naturaleza de los clásicos del contractualismo y a su propia concepción de la sociedad civil, en la que prevalece lo particular sobre lo universal. Las voluntades particulares persiguen la realización de deseos y necesidades subjetivas, y las distintas formas de asociación que se establecen en este nivel obedecen a criterios de conveniencia, en virtud de los cuales las relaciones generales no constituyen finalidad en sí mismas, sino que se subordinan a intereses intrínsecamente inestables. No obstante, Hegel sostiene que el paso por las fuerzas centrífugas y atomistas de la sociedad civil son una condición necesaria e ineludible para que el espíritu pueda llegar a realizarse como unificación de particularidad y universalidad en la comprensión singular del Estado. A ello contribuyen de manera decisiva las habilidades y competencias que posibilitan que los individuos, cito, determinen su saber, querer y actuar de modo universal y se transformen en un miembro de la cadena que constituye el conjunto. Termina la cita. La formación es el punto crucial para la transición desde la sociedad civil hacia el estado ético, puesto que libera la voluntad del sentimiento meramente natural y de la arbitrariedad de la inclinación. Cito: la formación es, por lo tanto, en su determinación absoluta, la liberación y el trabajo de la liberación superior, el punto de tránsito absoluto a la infinita sustancialidad subjetiva de la eticidad, que ya no es más inmediata, natural, sino espiritual y elevada a la figura de la universalidad. Parágrafo 187 de la filosofía del derecho. En el parágrafo 197 de la filosofía del derecho, Hegel resume los aspectos esenciales de la formación que anteriormente ya había desarrollado ampliamente en su propedéutica filosófica de 1810 en Nuremberg. Según esto, el proceso de formación tiene un aspecto teórico y un aspecto práctico. El aspecto teórico consiste en apropiarse de ideas y conocimientos nuevos para poder comprender relaciones complejas y universales. Lo que se forma en este sentido, sobre todo, el entendimiento y el lenguaje. El aspecto práctico de la formación consiste en el trabajo productivo, la capacidad de adaptación a la naturaleza de los materiales que tiene que usar y, sobre todo, la adaptación al arbitrio de los otros sujetos con los que hay que interactuar en la sociedad civil. Lo anterior implica la inhibición de la pereza, de la flojera,
y de las inclinaciones subjetivas que dificultan la adquisición de hábitos y habilidades para hacer lo que es debido con las cosas. Al proceso de formación, en tanto que movimiento de universalización e integración de los seres humanos en la sociedad civil, contribuyen también, según Hegel, decisivamente las leyes de la sociedad, que reconocen a cada individuo los mismos derechos que a todos los demás, sin distinción de sexo, raza, credo ni nacionalidad. Cito: pertenece a la formación, al pensamiento en cuanto a conciencia del individuo en la forma de la universalidad, el hecho de que el yo sea concebido como persona universal, en la cual todos son idénticos. El hombre tiene valor porque es hombre, no porque sea judío, católico, protestante, alemán, italiano, etc. Termina la cita. Para Hegel, la conciencia de la igualdad de todos ante la ley es de infinita importancia, por lo que considera también una obligación del Estado formar la conciencia de sus miembros, iluminándola sobre lo recto e informándole adecuadamente sobre el sistema legal positivo. Paso ahora a la tercera y última parte de esta exposición: formación y constitución. En la filosofía del derecho, el concepto de constitución, Verfassung, tiene un sentido amplio y un sentido estrecho. El sentido amplio significa el conjunto de las instituciones que son la base firme del Estado, dice Hegel, porque aseguran la realización de la libertad de los individuos y la conciencia de esta realización. Parágrafo 265 de la filosofía del derecho. Como tal, incluye la familia y la sociedad civil. En sentido estrecho, sin embargo, el concepto de constitución se refiere a las estructuras internas del Estado y a sus relaciones externas con otros Estados. Por otra parte, Hegel distingue a su vez la constitución escrita de la constitución realmente efectiva de un pueblo que toma conciencia de sí mismo en el devenir de su historia. La primera, dice Hegel, solo puede surgir al alero de la segunda. Cito: puesto que el espíritu solo es efectivamente real en el modo en que se conoce a sí mismo, y el Estado es, en cuanto al espíritu del pueblo, la ley que penetra todas las situaciones internas del pueblo y las costumbres, y la conciencia de sus individuos, la constitución de un determinado pueblo depende del modo y de la formación de la autoconciencia de ese pueblo. Es en la autoconciencia donde reside la libertad de los sujetos y por ende la realidad de la constitución. Termina la cita. La conexión entre conciencia de sí mismo y realidad efectiva del espíritu de un pueblo determina lo adecuado de una constitución política. El único poder constituyente es el del propio espíritu del pueblo en su proceso histórico. Tanto en la filosofía del derecho como en las lecciones sobre filosofía de la historia y sobre historia de la filosofía y en la enciclopedia, que expone el mismo pensamiento contrario a las doctrinas tradicionales sobre la soberanía. Ella no radica, a su juicio, ni en las voluntades particulares congregadas en el pueblo, ni en la asamblea que lo representa, ni en el monarca, ni en el gobierno. El único soberano es el espíritu objetivo de su historia, que puede ser mejor o peor atendido, comprendido y organizado en un pueblo determinado. En ese sentido, la Constitución no se hace del mismo modo como se hacen las leyes, porque eso significaría lo mismo que hacer el espíritu de un pueblo, lo cual es imposible. Por lo mismo, no es lícito imponer a un pueblo una Constitución que no tenga en cuenta su desarrollo histórico-cultural. La Constitución tiene que referirse a las costumbres, en tanto que estas son la constitución viviente de un pueblo histórico. Cuando esa Constitución se traduce en un texto legal, le da expresión al sentido de esa costumbre histórica, de esas costumbres históricas, y contribuye a su desarrollo y clarificación en la conciencia de los ciudadanos. Lo dicho no quiere decir que para Hegel cualquier costumbre deba prevalecer por el solo hecho de ser tal. La racionalidad de la Constitución se basa en costumbres igualmente racionales, lo que supone un proceso de formación espiritual de los sujetos del pueblo. A diferencia de la naturaleza, el espíritu tiene en sí mismo un impulso de perfectibilidad que lo lleva a enfrentarse consigo mismo para superar todo aquello que le impide realizar su fin propio. Hegel piensa que así como la Constitución resulta de un proceso de formación del espíritu que se perfecciona a sí mismo, ella contribuye a su vez a la perfección del pueblo, siempre que sea adecuada al espíritu de ese pueblo, como una totalidad de elementos en unidad sustancial. En ese sentido, una Constitución, por perfecta que sea, no es igualmente conveniente para todo pueblo, y por lo tanto no puede ser impuesta de un modo ajeno al modo de vivir y de pensar del pueblo que sea. Pero cuando logra expresar el espíritu vivo de un pueblo plasmado en su historia, no solo es resultado de la formación del espíritu, sino que es también sujeto formador de su pueblo. Cito: debe tenerse presente la constitución de un pueblo, debe tenerse presente que la constitución de un pueblo, cuanto más excelente sea, hace también más excelente al pueblo del que se trata. Y así como el individuo es educado dentro del Estado, es decir, así como es elevado en cuanto a individualidad al plano de la generalidad, camino por el cual el niño se hace hombre, así también es educado todo pueblo. Su estado de infancia o de barbarie se trueca de este modo en un estado racional. Esto está tomado de la historia, de las lecciones sobre historia de la filosofía, en una introducción. Desde el punto de vista de la formación, es interesante la función que Hegel atribuye a los estamentos, entre los que se distribuye el trabajo especializado de la sociedad civil, en tanto que subsistemas del sistema de necesidades. El
estamento sustancial o agrícola, el estamento reflexivo o industrial y comercial, y el estamento universal de los servidores públicos. En una nota añadida al parágrafo 527 de la enciclopedia, Hegel dice que, comillas, la historia de las constituciones es la historia de la formación de los estamentos, de las relaciones jurídicas de los individuos con los estamentos y de estos entre sí y con sus centros. Estos estamentos, cuando pasan a formar parte de la Asamblea Parlamentaria, estos estamentos abandonan su dimensión particular y se ocupan de fines generales cuando pasan a formar parte de la Asamblea Parlamentaria. En efecto, el poder legislativo del Estado debe incluir, según Hegel, al monarca, a quien le corresponde la decisión última, al poder gobernativo, por tanto también a los ministros, en cuanto a momento consultivo, y por último a los estamentos, en tanto que mediadores entre los individuos y el Estado. El sentido de la función mediadora de la Asamblea Estamentaria es hacer posible una forma de participación política que no incurra en la mera suma inorgánica de una multitud carente de integración racional. Y sus miembros aportan el conocimiento de las necesidades más urgentes e inmediatas y de la gestión de los funcionarios que están en contacto directo con el pueblo. Pero Hegel asigna además a los estamentos la tarea formativa de contribuir a formar políticamente al pueblo. En ese sentido argumenta, en el parágrafo 315 de la Filosofía del Derecho, la necesidad de que sus deliberaciones sean publicitadas para que, comillas, cito, la opinión pública pueda acceder a un pensamiento verdadero y a una visión del concepto del Estado, de su situación y de sus asuntos, y pueda llegar de esta manera a ser capaz de juzgarlos de manera más racional, y pueda conocer y apreciar a sí mismo los asuntos, los talentos, las virtudes y capacidades de las autoridades del Estado y de los funcionarios. De esta manera resulta al mismo tiempo un antídoto contra la estrechez mental de los individuos y de la multitud y un medio formativo para esta última. En realidad, uno de los más grandes. Termino la cita. Termino recordando que la capacitación intelectual y práctica de los funcionarios del Estado, en base a la investigación científica y humanística de carácter universal y apoyada en sólidos fundamentos filosóficos, era una de las tareas principales que se le había asignado a la Universidad de Berlín, fundada en el año 2010 por Guillermo de Humboldt, inspirado justamente en el concepto de formación. Y cuando Hegel se incorpora como profesor a esa misma universidad, en el año 2018, asume esta misión formativa con gran interés y compromiso, aportando sus propias ideas al respecto hasta el fin de su vida.